Bueno, en primer lugar, habría que decir que se lee a Adam Smith porque la obra de Smith da origen, da inicio al surgimiento de una determinada tradición dentro del pensamiento económico. Y esa tradición, que en definitiva nosotros vamos a empezar a identificar fundamentalmente a partir de determinados giros, a partir de determinadas lecturas, es lo que nosotros vamos a denominar como economía clásica, o para ser un poco más específico, yo diría economía política clásica. Adam Smith lo que de alguna manera hace con respecto a la publicación de su principal obra, que va a ser La riqueza de las naciones, es decir, investigación sobre los orígenes de la riqueza de las naciones, es concretamente modificar por completo la forma en la que se venía investigando en economía. ¿Y por qué digo modificar por completo? Porque, bueno, en principio, no solamente va a utilizar un determinado método, un método científico, ¿sí? Que hay rudimentos, podríamos decir ya en la teoría fisiócrata, casi inexistente en la teoría mercantilista, pero se va a desarrollar a partir del siglo XVIII, a partir de 1776, que es el momento de publicación de La riqueza de las naciones, la consolidación del método científico para el análisis de la riqueza, ¿sí? Es decir, uno podría señalar que la economía como ciencia surge con la publicación de La riqueza de las naciones. Y uno se debería entonces preguntar, bueno, pero si la economía como ciencia surge con la publicación de La riqueza de las naciones, bueno, nosotros hemos trabajado en las clases anteriores la existencia de otras tradiciones, como por ejemplo el mercantilismo y la fisiocracia, que no eran científicos o no representaban parte del espíritu científico. Sí, es cierto, hay atisbos de configuración de una nueva disciplina o de una configuración de una ciencia en los mercantilistas y en los fisiócratas. Sin embargo, ¿sí?, todavía ese proceso de evolución, esa metamorfosis, no se termina, podríamos decir, de consolidar. Entonces, recién a partir del año 1776 es que se pone como, podríamos decir, puntapié inicial, como principio, ¿sí?, el desarrollo de la economía como ciencia. Y la pregunta es, bueno, ¿en qué se diferencia entonces Smith y fundamentalmente los autores clásicos del mercantilismo, de la fisiocracia, etcétera? Bueno, uno podría señalar como una respuesta bastante sencilla con respecto a esto. Bueno, se van a diferenciar en algo que es central, que todos los teóricos, todos los intelectuales, todos los pensadores que forman parte de la tradición clásica, de alguna u otra manera van a intentar captar en una unidad los diferentes momentos del proceso económico. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que quiero decir concretamente es que si nosotros vamos hacia atrás y tratamos de entender, por ejemplo, el mercantilismo o la fisiocracia y decir, bueno, ¿qué es lo que le falta concretamente a estas dos expresiones y a estos dos avances dentro del pensamiento? Lo que le falta es la posibilidad de captar en una unidad del proceso económico. Porque, si uno lo plantea en este sentido, los mercantilistas tan solo analizan la esfera del intercambio, es decir, la esfera de la circulación, y los fisiócratas, uno podría decir que tan solo analizan la esfera de la producción. Entonces, en un caso como en el otro, se concibe a la economía de una manera muy unilateral. ¿Y qué significa que se la concibe de una manera muy unilateral? Se piensa la economía como el conjunto de las interacciones que suceden en el ámbito del intercambio, en el caso del mercantilismo, o se considera la economía el análisis de la producción de la riqueza directamente, podríamos decir, generada dentro de la agricultura. Por ende, en un caso como en el otro, mercantilistas y fisiócratas captan unilateralmente el proceso económico. O bien analizan el intercambio, o bien analizan la esfera de la producción. ¿Cuál va a ser entonces, podríamos decir, la gran novedad de la economía política clásica? ¿Cuál va a ser la gran novedad de la obra de Adam Smith y de David Ricardo? Bueno, concretamente es que tratan de unificar esos dos momentos.
Por eso nosotros vamos a ver, por un lado, que en el caso de Adam Smith está la pregunta sobre el origen de la riqueza, y fundamentalmente en la pregunta sobre el origen de la riqueza, bueno, aparece concretamente en la esfera de la acumulación, la esfera, si quieren ustedes también, del intercambio, pero también aparece la pregunta por la producción, que es la pregunta por el valor. Entonces, de alguna u otra manera, uno lo que puede encontrar que tanto en Smith como en Ricardo, es decir, en toda la tradición de la economía política clásica, se van a plantear al menos la necesidad de unificar estos dos momentos, el ámbito del intercambio y el ámbito de la producción. Por eso, tanto Smith como Ricardo, ¿qué tienen concretamente? Tienen una teoría de la riqueza, tienen una teoría del valor. Todo esto uno lo podría, si quieren ustedes, bueno, vincular fundamentalmente con algunos aportes que antecedieron fundamentalmente a la aparición de la economía clásica, pero también aparece una teoría de la distribución, que es la teoría de cómo, podríamos decir, en el ámbito del intercambio y de la distribución, el mercado asigna recursos. Entonces, de alguna u otra manera, la economía política clásica trata de unificar los diferentes momentos del proceso económico, ¿sí? Entonces, sobre la riqueza de las naciones de Adam Smith, ¿sí? Y concretamente, cuando hablamos de la riqueza de las naciones de Adam Smith, vemos que el nacimiento, concretamente de la economía política clásica, va a estar directamente asociado o directamente vinculado con una nueva definición de la riqueza, ¿sí? Y en esta nueva definición de la riqueza, uno podría señalar concretamente que Smith se diferencia tanto del pensamiento mercantilista como también del pensamiento fisiócrata. ¿Y por qué decimos concretamente que hay una diferencia entre, podríamos decir, entre Smith y concretamente el resto, ¿sí?, de los pensadores que hasta ese momento habían abonado el crecimiento del pensamiento económico en general? Porque para Smith, la riqueza no tiene que ver de forma directa con la acumulación de oro y plata, como habían planteado los primeros mercantilistas, ni tampoco con los dones, con las dádivas, con los regalos que de alguna u otra manera la naturaleza le ofrecía a los hombres en la medida en que estos realizaran un trabajo relativamente eficiente. Es decir, hay una nueva definición de la riqueza, en la medida en que, en principio, no se identifica la riqueza ni como acumulación de metales preciosos, ni tampoco, concretamente, como el producto neto en términos de valores de uso que ofrece concretamente o que produce de alguna manera la agricultura. ¿Y cuál es entonces la diferencia que se establece concretamente allí? Bueno, para Adam Smith, en principio, la riqueza no tiene que ver con la cantidad de metales preciosos. Piensen ustedes que Smith va a escribir fundamentalmente en el siglo XVIII, y una de las cosas que quedan más evidentes ya en el siglo XVIII es que las viejas potencias coloniales, como pueden ser España y Portugal, que habían sido quizás las potencias comerciantes más importantes del siglo XVII y del siglo XVI, no son las que están gozando de una mayor prosperidad. Es decir, aún teniendo la posibilidad de disponer de una cantidad o de un flujo permanente de metales preciosos, evidentemente sus niveles de crecimiento económico están muy limitados. Y por otro lado, el otro gran indicador que encuentra en algún sentido Adam Smith es que, si bien los fisiócratas dieron un paso importante en tratar de entender la riqueza como algo que puede ser generado y producido, en verdad terminaron cometiendo un error. Identificaron la riqueza con la agricultura y no con la fuente de la riqueza que va a ser clave básicamente para la economía política, que es de alguna u otra manera el trabajo. Por eso uno podría señalar concretamente que lo que está presente dentro de la presentación de la riqueza de las naciones es una nueva definición de la riqueza. Una riqueza que puede medirse
o puede estimarse en oro y plata, que puede calcularse en oro y plata, pero que no es generada en sí por el oro y la plata. Una riqueza que tiene como principal fuente, como principal origen, el trabajo humano. De hecho, una de las cosas que siempre digo con respecto a la riqueza de las naciones, la riqueza de las naciones es un texto muy voluminoso, ¿sí? Y lo interesante que tiene es que ya establece una pregunta, el propio título. Se llama el libro Investigación sobre los orígenes y causas de la riqueza de las naciones, más conocido como la riqueza de las naciones. Y entonces, lo interesante que plantea Smith es que ya en el prólogo, ¿sí? Es decir, en el momento donde nosotros comenzamos a leer el texto, ya nos dice dónde está la riqueza. Que la riqueza no tiene que ver ni con el oro y la plata, ni tiene que ver concretamente con el trabajo agrícola específicamente, sino que tiene que ver con el trabajo en general. Dice Adam Smith, parece ser, ¿no?, que el origen de la riqueza depende fundamentalmente del trabajo, es decir, de la eficiencia, de la habilidad, de la destreza con la que éste se realiza, ¿sí? Y en ese sentido, el trabajo va a ser la fuente de la riqueza, y ese es el gran aporte que tiene la economía política clásica. Y en segundo lugar, el segundo elemento que es importante, al menos esbozar aquí, es que Smith de alguna manera también rompe con una de las tradicionales formas de explicar el precio de los bienes o de las mercancías. Durante todo el periodo mercantilista se había puesto el acento en el fenómeno de la utilidad. Es decir, las cosas tienen un precio porque son útiles y el precio depende fundamentalmente de la escasez asociada con la utilidad. Y lo mismo, uno podría decir que, aún de forma muy rudimentaria, también dentro de la historia del pensamiento económico, fundamentalmente en el contexto de la fisiocracia, se establece una suerte de teoría del precio basado en el costo de producción. Sin embargo, el gran avance que produce la economía política clásica tiene que ver no solo con haber descubierto una nueva forma de riqueza, sino concretamente con haber descubierto la ley que rige el intercambio de los bienes y servicios en el mercado. Para la economía política clásica, la ley que rige el intercambio de mercancías o el intercambio de bienes y servicios es la denominada ley del valor. Después vamos a entrar nosotros a tratar de explicar en qué consiste la denominada ley del valor, pero lo importante de esto es que en Smith hay una clara intencionalidad de despegarse tanto de la definición de la oferta y la demanda o de una teoría del precio centrada en el concepto de utilidad, como hacen, por ejemplo, los mercantilistas, pero también hay un intento por despegarse de la noción de costo de producción que subyace de alguna u otra manera a la tradición fisiócrata. Por lo tanto, el elemento quizás más original en relación al aporte que realiza Smith basándose en su teoría es que lo que explica el precio de las cosas es algo que vamos a empezar a denominar el valor, ¿sí? Bueno, esto en primer lugar. En segundo lugar, hay otra cuestión que también es importante señalar, ¿sí?, en relación a la publicación de la riqueza de las naciones. Muchos de ustedes, cuando empiezan a leer el texto, se quedan de alguna manera como impactados con el primer ejemplo que da Adam Smith, que es el ejemplo de la llamada fábrica de alfileres, ¿sí?, que es un ejemplo, hasta podríamos decir, muy trascendental en la historia británica y en la historia de la Revolución Industrial. Hasta no hace mucho tiempo, digamos, el billete de 20 libras, ¿sí?, de las 20 libras, en este caso británicas, ¿sí?, aparecía básicamente Adam Smith y aparecía fundamentalmente la fábrica de alfileres. Es decir, piensen que es un ejemplo muy popular. Y por lo tanto uno tiende como a pensar, bueno, lo que está haciendo Adam Smith de alguna manera es explicando el desarrollo de la llamada revolución industrial, ¿sí? Y acá de alguna manera deberíamos como ponernos mucho más estrictos con respecto a esto. ¿Por qué? Porque lo que les propongo en este gráfico es un poco ver, en principio,
el proceso de despegue, el llamado take-off industrial, que se produjo fundamentalmente en Inglaterra entre el año 1750 y el año 1850, es decir, durante casi un siglo. Pero concretamente, uno lo que puede encontrar es que la publicación de la riqueza de las naciones en el año 1776 es, podríamos decir, la publicación de un antecedente a la revolución industrial. No es que Smith está observando la revolución industrial y está escribiendo sobre la revolución industrial, lo que sí va a suceder, por ejemplo, con la obra de Ricardo, sino concretamente, en el caso de Smith, es el momento donde se inicia ese despegue económico. Por lo tanto, el año 1776 todavía la revolución industrial falta mucho para que llegue hasta sus máximos resultados. Por eso era importante de alguna manera señalar esto, es decir, la publicación de la riqueza de las naciones, si bien se encuentra dentro del clima que va a dar origen a la revolución industrial, todavía no representa quizás, no está viendo Smith un proceso revolucionario más que, de alguna manera, ciertas transformaciones en las relaciones sociales. Por lo tanto, no habría que poner a la publicación de la riqueza de las naciones como, podríamos decir, el corolario o como el resultado de la revolución industrial, sino por el contrario, como un antecedente de la revolución industrial. ¿Sí? Bien, y en ese sentido, ¿por qué digo un antecedente? Porque en verdad lo que describe Adam Smith en ese capítulo 1, ¿sí?, tiene que ver no tanto con lo que posteriormente va a ser el elemento más novedoso, ¿sí?, de la revolución industrial, que es la aparición fundamentalmente de las máquinas herramientas y concretamente de la denominada maquinaria, ¿sí?, sino que lo que está de alguna manera viendo Adam Smith es que detrás de ese crecimiento económico, lo que se está dando como algo inédito, como algo quizás sin precedentes en la historia de la humanidad, es concretamente un aumento en la productividad del trabajo. ¿Qué significa esto, un aumento en la productividad del trabajo? Bueno, al parecer, durante todo el siglo XVIII, se observa un crecimiento en la productividad. Cuando nosotros hablamos de la productividad del trabajo, lo que estamos diciendo es que la cantidad de productos, vamos a incorporar posteriormente la noción de valores de uso, pero la cantidad de productos que se pueden producir en un determinado tiempo tiende a aumentar. ¿Y por qué tiende a aumentar? Fundamentalmente porque el trabajo se realiza de forma más eficiente. Eso es lo que significa un aumento en la productividad. Y por eso el capítulo 1 de la riqueza de las naciones comienza de la siguiente manera. El progreso de las facultades productivas del trabajo, agrega Adam Smith, la habilidad, la sensatez y la pericia con el que éste se realiza, parecen ser una consecuencia de la división del trabajo. ¿Sí? ¿Qué sería concretamente entonces la explicación inicial de Adam Smith al respecto? Smith está observando el crecimiento de la productividad, que fundamentalmente la economía británica está produciendo cada vez más cosas empleando la misma cantidad de trabajadores que antes. Entonces empieza a observar que ese crecimiento del producto tiene que ver con un crecimiento de la productividad. Por alguna razón el trabajo se está volviendo más eficiente, se realiza de forma más sensata, se realiza de forma con mayor habilidad. Bueno, todo eso hace que las facultades productivas del trabajo se multipliquen. Y esa multiplicación de las facultades productivas del trabajo no parecen ser consecuencia del descubrimiento de la máquina de vapor, ni del descubrimiento, ¿sí?, de la electricidad, lo que va a ser posteriormente quizás la característica de la revolución industrial durante el siglo XIX, sino que parece ser consecuencia de un cambio mucho más modesto. ¿Cuál es ese cambio más modesto? Parece ser consecuencia de la denominada división del trabajo. Es decir, la productividad del trabajo tiene como causa la división del trabajo mismo, ¿sí? Y esto es un elemento inédito en la economía del siglo XVIII. Es decir, lo que observa Adam Smith son
podríamos decir, como dos fenómenos al mismo tiempo. El crecimiento de la productividad, el crecimiento en la cantidad de productos que se pueden fabricar y una creciente división del trabajo que empieza de alguna manera a expandirse por toda la sociedad. Por ende, la división del trabajo parece ser la causa del aumento de la productividad y fundamentalmente, lo que va a ser posteriormente, ¿no?, del desarrollo de la denominada revolución industrial. Ahora bien, si nos preguntamos nosotros, bueno, ¿y qué es concretamente la división del trabajo? ¿A qué se le llama en Smith división del trabajo? Bueno, la situación previa al desarrollo de la división del trabajo era donde cada trabajador se ocupaba durante toda su jornada laboral o durante todo su día de trabajo a realizar una inmensa cantidad de actividades, porque el mismo trabajador era quien realizaba todos los procesos productivos para la confección de un producto final. Pongamos, por ejemplo, ¿sí?, imaginemos nosotros un carpintero. Un carpintero, en ese sentido, podría ser tranquilamente un trabajador de oficio previo a la aparición de la manufactura, y un carpintero, para realizar un determinado producto, pongamos por caso una mesa, debe realizar un conjunto de tareas previas. Debe conseguir la madera, debe cortar la madera, debe lijar la madera, debe teñir la madera, debe armar la mesa, ¿sí? Es decir, son todas operaciones que forman parte de su proceso de trabajo. Pero ¿qué es lo que pasaba en la época de Adam Smith? Y aún sucede en muchas actividades económicas. En verdad, ese trabajador tenía un oficio, ese oficio implicaba conocer muy bien la realización de todas esas actividades, y entonces, de alguna manera, el trabajador gastaba tiempo y esfuerzo en realizar cada una de esas operaciones para tener el producto final. Era la misma persona quien realizaba, en este sentido, progresivamente ese conjunto de operaciones. Ahora bien, ¿cuál va a ser concretamente la diferencia que va a suceder o que va a aparecer en el contexto del siglo XVIII? Empieza a desarrollarse la división del trabajo. Y lo que antes era trabajo de uno, dice Adam Smith, comienza a ser trabajo de muchos. ¿Qué sería entonces la división del trabajo? Técnicamente la división del trabajo es dividir el proceso de trabajo en actividades simples y sencillas. ¿Qué sería entonces dividir el proceso de trabajo en actividades simples y sencillas? Bueno, por ejemplo, que ya no sea el mismo trabajador quien realice todas las operaciones, sino que haya un trabajador diferente ocupándose de una actividad simple y sencilla. Entonces, donde antes, quizás para fabricar una mesa, se necesitaba un solo trabajador, ¿sí?, que realizaba todas las actividades de forma metódica y progresiva, ahora, al separar el proceso de trabajo en actividades simples y sencillas, podemos ubicar a un trabajador en cada una de esas actividades y, por lo tanto, ¿sí?, obtener un aumento en la productividad. ¿Cómo nos vamos a dar cuenta que se trata de un aumento en la productividad? Bueno, supongamos, si antes el trabajador de oficio que realizaba todas las tareas luego de una jornada laboral podía producir, por ejemplo, una mesa, ¿sí?, ahora vamos a ver concretamente que con la división del trabajo, si esas actividades, ¿sí?, fueron parcelándose y en vez de tener un solo trabajador, ahora estamos con 5 trabajadores, el resultado que observa Adam Smith, y esto es lo que corrobora la fábrica de alfileres, no es que se quintuplica la producción de mesas, no es que antes había un trabajador, teníamos una mesa, ahora tenemos 5 trabajadores que van a poder producir 5 mesas. No, la combinación de esas actividades simples y sencillas, es decir, la división del trabajo, hace que se puedan producir muchas más sillas, 20, 30, 40, con 5 trabajadores.
mucho más, dice Adam Smith, que si esos trabajadores dedicaran su capital y su trabajo a producir ellos mismos una silla. Es decir, la clave de la división del trabajo es que aumenta la productividad. Luego de que el trabajo se encuentra dividido, se puede producir, en ese sentido, se puede multiplicar la producción a un nivel que, podríamos decir, sobrepasa la cantidad de producto que se podría obtener si cada uno de estos trabajadores realizara su trabajo o su operación por cuenta propia. Entonces, lo que está encontrando de alguna forma Adam Smith es que ese progreso en las facultades productivas del trabajo, ¿qué es el progreso en las facultades productivas del trabajo? Bueno, es el aumento en la productividad, que se traduce en aumento en la cantidad de mesas disponibles que hay en el mercado. Bueno, parece ser entonces consecuencia de la división del trabajo. Ahora bien, la pregunta es, concretamente, ¿y cómo nosotros nos damos cuenta de esa división del trabajo a nivel general? Bueno, porque la división del trabajo introduce algunas ventajas, señala Adam Smith. Las ventajas son básicamente tres, ¿sí? Las tres primeras que vamos a señalar. La razón es que cada una de estas ventajas producen un incremento en la productividad, es decir, hacen incrementar la cantidad de productos disponibles, hacen producir más en una menor cantidad de tiempo y con menor cantidad de recursos. ¿Por qué entonces se produce este aumento en la productividad y aumento en la riqueza? Porque cuando uno separa el proceso de trabajo en actividades simples y sencillas, ahora cada trabajador no debe ser tan habilidoso como era la condición de un trabajador de oficio, que debía conocer a la perfección una gran multiplicidad de operaciones. Ahora, con la división del trabajo, al segmentar el proceso laboral en actividades simples y sencillas, hace que cualquier persona con un nivel medio de destreza y de habilidad pueda realizar esa actividad. Y por ende, al tener que reproducir y repetir operaciones mucho más sencillas que antes, esto hace que aumente la destreza, la habilidad y la pericia de los trabajadores. Antes, uno podría señalar, antes de la división del trabajo, no todos los trabajadores tenían la habilidad de nuestro hipotético artesano carpintero. Pero ahora con la división del trabajo ya no se requiere esa habilidad tan, podríamos decir, evolucionada. Cualquier persona, cualquier mortal, cualquier simple trabajador puede de alguna manera ir desarrollando su habilidad, su pericia y su destreza en función de realizar una actividad que es cada vez más simple. ¿Sí? Ese sería entonces el primer motivo de la ventaja, o la primera ventaja de la división del trabajo. Al reducir el proceso de trabajo en actividades simples y sencillas, lo que se logra es aumentar la habilidad, la destreza y la pericia de los trabajadores. ¿Sí? Entonces, piensen ustedes, incluso haciendo como un cálculo más de capital humano, teniendo trabajadores con más destreza, con más habilidad, con más pericia, mayor productividad. La segunda ventaja tiene que ver con el ahorro del tiempo, que implica, que significa pasar de una actividad a la otra. ¿Qué sería este ahorro de tiempo, de pasar de una actividad a la otra? Bueno, una de las cosas que puede suceder en el contexto del desarrollo de la manufactura y de la división del trabajo es que al segmentar, al dividir el trabajo en operaciones simples y sencillas, uno gana la simultaneidad, ¿sí?, de actividades. Porque mientras el mismo trabajador no puede hacer dos actividades al mismo tiempo, una multiplicidad de obreros reunidos al interior de un taller puede, en definitiva, realizar actividades en simultáneo. Lo que significa entonces es que la división del trabajo implica un ahorro de tiempo, es decir, del tiempo
en el que el producto, mejor dicho, la materia prima, tarda de pasar de una actividad a la otra, ¿sí? Y por último, la tercera ventaja, concretamente, tiene que ver con algo que quizás aparece de forma muy secundaria en Smith, ya va a aparecer con otra preponderancia y con otro dinamismo fundamentalmente en la obra de Ricardo, que tiene que ver con la idea de la invención de maquinaria, ¿sí? ¿Por qué digo la invención de maquinaria? Recuerden ustedes lo siguiente: las máquinas existieron antes de la división del trabajo y van a existir también después de la división del trabajo. Pero lo que sucede concretamente es que las máquinas que van a permitir la revolución industrial son máquinas que tienen como condición la división del trabajo. ¿Y por qué digo que tienen como condición la división del trabajo? Porque previo a la división del trabajo era muy difícil inventar máquinas, porque una máquina debería ser una suerte de autómata que tenía que reproducir o simular una enorme cantidad de movimientos en la medida en que el proceso de trabajo no estaba dividido ni diferenciado. Ahora bien, una vez que el proceso de trabajo se divide concretamente y las actividades que hay que realizar son cada vez más simples y más sencillas, es más fácil desarrollar la capacidad inventiva y, por lo tanto, introducir una nueva maquinaria, una máquina herramienta al proceso de producción. ¿Esto qué significa? A ver, para crear una maquinaria en el siglo XIV o en el siglo XIII, evidentemente tenés que ser un genio. ¿Pero por qué un genio? Porque al no estar dividido el proceso de trabajo, las maquinarias tenían un nivel de complejidad muy grande. Esto significa, por ejemplo, que, no sé, uno tenía que ser Leonardo da Vinci para inventar una nueva maquinaria. Ahora, con la división del trabajo, al volver tan sencillo el proceso laboral, cualquier persona puede inventar una maquinaria, porque las maquinarias que exige el proceso de producción, en este caso manufacturero, basado en la división del trabajo, es un proceso de producción de alguna manera mucho más sencillo que el que se realizaba con anterioridad. Por eso, la invención de maquinaria es también una ventaja que aporta la división del trabajo. Es decir, la división del trabajo está como un antecedente a la creación de las nuevas maquinarias que posteriormente van a ser características del sistema industrial. Y por último, aparece ahí una nota, ¿sí?, a pie de página en el capítulo 1, donde Smith introduce quizás una cuarta ventaja. Esta cuarta ventaja es bastante discutible, ¿no? Pero es una ventaja que nos va a servir bastante a nosotros como para distinguir las dos modalidades de división del trabajo. En este caso, cuando Smith habla en el capítulo 1 sobre la división del trabajo al interior de las manufacturas, está pensando en la aparición de una nueva institución, que es el taller moderno. ¿Esto qué significa? Es decir, para aprovechar las ventajas de la división del trabajo, los obreros deben estar reunidos, ¿sí?, en un taller, al interior de un taller. Esa idea concretamente de una multiplicidad de obreros reunidos al interior de un taller también aparece como quizás una referencia muy importante, muy significativa a la hora de pensar concretamente en la división del trabajo, ¿sí? Bien, ahora, dos o tres cuestiones en principio. ¿Cuál es la relación entre la división del trabajo y la agricultura? ¿Sí? Es una de las preguntas que se hace concretamente Adam Smith. En primer lugar, esta relación entre la división del trabajo y la agricultura habría que verla, ¿sí?, habría que leerla como un ajuste de cuentas del propio Smith con la fisiocracia. ¿Por qué digo como un ajuste de cuentas de Smith con la fisiocracia? Porque lo que está diciendo es, bueno, revisemos entonces mi teoría a la luz de los descubrimientos recientes que produjeron los fisiócratas en la Francia de mediados del siglo XVIII. ¿Y qué es lo que dice? A ver, en verdad, la división del trabajo, ¿sí?, el lugar preponderante donde se desarrolla la división del trabajo no es la agricultura, es la industria, es el sector secundario de la economía. ¿Y por qué es el sector secundario? Porque
solo en el sector secundario es el lugar propicio para dividir el proceso laboral en actividades simples y sencillas. De hecho, la agricultura, al ser tan dependiente de los ciclos naturales, ¿sí?, de alguna manera el propio tiempo natural que se necesita, ¿sí?, para sembrar, para cosechar, ¿sí?, para vender el producto de la cosecha, ¿sí?, para la siembra, para la recolección, para todas esas actividades que requieren un tiempo natural, inhiben de alguna manera la profundización de la división del trabajo. Por eso, lo que está de alguna manera señalando Adam Smith acá es que el gran error de la fisiocracia es pensar en el excedente o en la producción de excedente, fundamentalmente desde la agricultura, cuando en verdad vamos a ver concretamente que quizás el sector que va a ser característico, el sector productor de excedente, el sector productor de producto neto, el sector productor de riqueza, va a ser fundamentalmente la industria, ¿sí? Eso no significa que en la agricultura no pueda haber producción de riqueza. Hay producción de riqueza, pero siempre la producción de riqueza en la agricultura va a estar muy limitada, al menos bajo la óptica de Smith, ¿en función de qué? En función de que en la agricultura, por ejemplo, no se puede profundizar la división del trabajo dada o debido a la dependencia con los tiempos naturales, ¿sí? Y en segundo lugar, la segunda pregunta, ¿sí? Bueno, ¿y qué pasa entonces con la división del trabajo y los países ricos y los países pobres? Y acá aparece quizás el otro ajuste de cuentas que va a realizar Smith en el capítulo 1, que tiene que ver concretamente con, podríamos decir, con tratar de entender un poco la dinámica de la nueva economía de mercado y de la economía capitalista, donde la idea de los países ricos y los países pobres es muy interesante esto, porque deja de, primero, digamos, ¿cuáles serían los países ricos? Los países ricos son los países donde se promueve la división del trabajo, donde aumenta la productividad. Y lo interesante que está planteando Smith allí es que si nosotros comparamos un rico de un país pobre y un pobre de un país rico, ¿sí?, termina viviendo quizás, en definitiva, un pobre de un país rico mejor que un rico de un país pobre, ¿sí? Es un poco la idea que está planteando Smith allí. Y tiene que ver, en algún sentido, con un ajuste de cuenta también con el pensamiento mercantilista, donde, bueno, que la acumulación de oro y de plata, en definitiva, no nos dice nada, porque uno puede, en definitiva, acumular oro y plata, pero si no se profundiza la división del trabajo, concretamente los países se empobrecen. Entonces, fíjense lo interesante que plantea Smith en esta última parte, donde el país rico enriquece tanto al rico, es decir, a sus clases propietarias, como también fundamentalmente a sus clases trabajadoras. Es decir, cuando Smith habla de la riqueza de las naciones, está hablando no de la riqueza de las naciones en el sentido mercantilista del término, en el sentido de una nación se vuelve rica, en el sentido de acumula medios para la guerra, o medios para la subsistencia, o medios para el comercio, sino que una nación se vuelve rica cuando su población se enriquece. ¿Y cómo se enriquece su población? Tanto los ricos como pobres se enriquecen por medio de la división del trabajo, ¿sí? Ahora bien, la pregunta que nos lleva directamente hacia el próximo capítulo es la siguiente. ¿De dónde proviene la división del trabajo? ¿Cuál es el origen de la división del trabajo? Y en ese sentido, Smith va a dar una respuesta muy interesante. La respuesta que encuentra Smith, concretamente, es que, en definitiva, la división del trabajo, que tantos beneficios reporta, que tantos beneficios genera para las diferentes clases de una determinada sociedad, no parece ser consecuencia de un acuerdo voluntario entre los hombres, en el sentido contractualista que quizás estaba muy en boga fundamentalmente durante el siglo XVII y durante el siglo XVIII. Es decir, no es un acuerdo voluntario, no es que los hombres se ponen de acuerdo, dicen, a ver, pensando en los beneficios y en las mejoras asociadas con la división del trabajo, ¿por qué no dividimos el trabajo? No, no proviene de una lógica del acuerdo o de la planificación, sino que la división del trabajo
proviene concretamente de la propensión natural del hombre al intercambio. ¿Qué significa esta propensión natural del hombre al intercambio? Bueno, es una propensión, cuando decimos una propensión es una inclinación natural del hombre que lo lleva a no buscar un beneficio tan grande como puede ser tratar de mejorar la humanidad, tratar de crear la riqueza o mejorar la riqueza de su propio país, sino que para Smith la riqueza es más bien una consecuencia de una predisposición, de una inclinación de los hombres y las mujeres concretamente, fundamentalmente al intercambio. ¿Y qué significa el intercambio? ¿Cuál es el concepto que subyace allí? A esto, a tratar de, podríamos decir, dedicarse a una actividad que el individuo considere más o menos rentable y por lo tanto utilizar el fruto de su propio trabajo para conseguir las cosas que no va a poder producir. La idea es que esta propensión natural del hombre al intercambio es lo que lleva ya no a la división del trabajo al interior del taller, sino fundamentalmente a la división del trabajo en una sociedad en particular. Es decir, la propensión natural del hombre al intercambio es la tendencia que tiene el hombre a perseguir su propio interés. ¿Sí? Entonces, para Adam Smith, la división del trabajo no surge porque nos pongamos de acuerdo y digamos, a ver, ¿cuáles serían los beneficios hipotéticos de dividir el trabajo? Sino que cada uno de nosotros, persiguiendo fundamentalmente su propio interés, tiende de alguna u otra manera ¿a qué? A especializarse en una tarea más bien única y por lo tanto tratar de conseguir por medio del intercambio, ¿sí? ¿Qué significa en este caso por medio del intercambio? Bueno, por medio de la cooperación voluntaria, que significa fundamentalmente el intercambio, de las cosas que no producimos. Entonces, cada individuo deja de producir todos los bienes que necesita. ¿Por qué? Porque persiguiendo su propio interés, se da cuenta qué cosa, que produciendo tan solo un bien o un conjunto de bienes, que quizás son los bienes que más fácil puede de alguna manera realizar, son los bienes que tienen mayor predisposición, habilidad o destreza, puede conseguir más cosas de los otros que si él mismo se dedicara a producir cada una de las cosas que se necesita. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Entonces, de alguna manera, ¿qué es lo que está, en principio, planteado aquí? Que esa división del trabajo no surge de forma espontánea, sino que es una propensión natural del hombre a intercambiar una cosa con otra. Es decir, a intercambiar con otro individuo, a interesar el egoísmo ajeno, el interés ajeno en nuestro propio beneficio. Por eso dice Smith, en verdad, lo que realiza cada individuo en una sociedad mercantil es una suerte de oferta. Le hace una oferta a los otros. ¿Y qué tipo de oferta le hace? Dame lo que necesito y te daré lo que deseas. ¿Sí? Por eso, a medida que esta propensión natural del hombre al intercambio se va consolidando en la sociedad, los diferentes individuos dejan de depender de su autoproducción y dependen cada vez más de la cooperación voluntaria en el mercado. ¿Y qué significa depender del mercado? Como cada uno de ellos tomó la decisión de dejar de producir todo lo que necesita para producir una parte de lo que necesita, la clave entonces, ¿cuál es? Utilizar el excedente de esa parte para proveernos por medio del comercio, por medio del mercado, del resto de las cosas que necesitamos para satisfacer nuestras necesidades humanas. ¿Sí? ¿Se entiende? A ver, doy un ejemplo bien concreto de esto, ¿sí? Que me parece como central, porque este es el fundamento de una sociedad mercantil, el fundamento de una economía de mercado. ¿Cuál es el fundamento de una economía de mercado? Bueno, lo que aquí aparece con el nombre de la especialización.
cada individuo tiende a especializarse en una tarea. Y esa especialización no es algo negativo. La especialización nos permite ahorrarnos tiempo. La especialización nos permite de alguna manera tener mejores cosas de mayor calidad que, en el caso de no estar especializados, tener que producir cada uno de nosotros, ¿sí?, lo que tenemos. ¿Qué quiero decir con esto, por ejemplo? Bueno, a ver, si cada uno de nosotros tuviera que producir su propio alimento, si cada uno de nosotros tuviera que producir su propia vestimenta, si cada uno de nosotros tuviera que producir, si quieren ustedes, su propia vivienda, ¿sí?, evidentemente tendríamos alimento, vivienda y vestimenta. Sí, tendríamos. Pero la cantidad y la calidad de el alimento, la vestimenta y la vivienda que tendríamos sería muy inferior a la que tenemos si nos dedicamos a una única actividad, la que mejor sabemos hacer, y por lo tanto conseguimos del resto de los individuos que nos ofrezcan, que nos intercambien, que nos troquen, ¿sí?, una cosa por otra. Por eso el mercado o el comercio nos permite conseguir aquello que necesitamos. ¿Y cómo hacemos para conseguir lo que nosotros necesitamos? En definitiva, utilizamos nuestra propia oferta para conseguir lo que nosotros vamos a demandar. Es decir, dame lo que necesito y te daré lo que deseas. Esa es un poco la fórmula smithiana, ¿sí? Por eso, a medida que la sociedad va consolidando esta propensión natural, esta tendencia natural al intercambio, la misma sociedad se va convirtiendo en una sociedad de mercaderes o de comerciantes, porque cada individuo se convierte de alguna u otra manera en un mercader o en un comerciante, y así, progresivamente, la sociedad se va transformando en una sociedad mercantil. ¿Sí? ¿Se entiende entonces esta idea? Poco lo que está planteando Smith con respecto a esta división social del trabajo es que cada individuo se comporta como si fuera un comerciante, en la medida en que ya no va a satisfacer íntegramente sus necesidades, sino que va a utilizar el comercio, el intercambio, la cooperación voluntaria con los otros. ¿Para qué? Para conseguir las cosas que necesita. Y de esta manera va a tener más cosas y mejores cosas que si se dedicara fundamentalmente a la producción de todas sus necesidades. ¿Sí? Ejemplo, no sé, no les puedo girar porque sería medio complicado, pero colgué, ¿sí?, miro para allá porque ahí está, ¿no? Colgué una bicicleta, ¿sí?, y compré el gancho para colgar las bicicletas, ¿no?, en la pared. Entonces, intenté colocarlo yo. Conseguí, ¿no? No tengo, ¿no?, una agujereadora, puse los agujeros, ¿sí? Cuando puse los agujeros, como no tenía escalera, los puse medio mal, ¿no? Fueron medio chuecos. Cuando quise poner entonces las roscas, no funcionaron del todo porque estaban mal hechos los agujeros. Cuando quise afianzar fundamentalmente el soporte no quedó sólido. Y cuando fui a poner la bicicleta medio como que se me venía encima, ¿sí? Por lo tanto, ¿qué hice? Desistí. Pero si lo pienso en este sentido, desistí. Pero fíjense lo que sucedió. ¿Terminé con la bicicleta colgada? No. Gasté en los tornillos, gasté en una mecha que no tenía, ¿sí? Me terminó doliendo un montón la espalda, porque no estoy como acostumbrado a hacer ese tipo de trabajo. Y al final, la bicicleta, ¿sí?, no la pude colgar. Pasó el tiempo, ¿sí?, llamé a una persona que se dedica fundamentalmente a ese tipo de trabajos. Y aclaro, y estuve casi todo un domingo para ponerla, ¿sí?, para poner el soporte. Entonces, no pude hacerlo. ¿Qué diría Adam Smith? Obviamente, Matías, no vas a poder hacerlo, porque la propensión natural del hombre al intercambio te tiene que llevar ¿a qué? A que vos no sos bueno haciendo eso, ¿sí? En verdad, vas a gastar tiempo, vas a gastar dinero y no te va a quedar bien. Y en verdad tiene razón Smith. ¿Por qué? Porque, en definitiva, terminé llamando a una persona
que sabe hacer eso, le terminé pagando lo que la persona me pidió, ¿sí? Y me terminó saliendo, podríamos decir, si hubiese hecho en términos de comparación, mucho más económico contratar a alguien para que hiciera ese trabajo que intentar hacerlo yo, ¿sí? Entonces, quizás, no sé, el dinero que me salió colocar el soporte, yo lo puedo hacer de otra forma, quizás, con aquello que sé hacer mejor, y no fundamentalmente con lo que no sé hacer mejor. ¿Se entiende? Lo que está planteando Smith es eso, es a medida que uno evalúa estas condiciones que dice, mira, voy a estar todo el día, voy a estar gastando una determinada cantidad de dinero, bueno, mejor que lo haga el que sabe, ¿sí? Eso hace entonces que la sociedad se transforme en sociedad de comerciantes y la economía se convierta concretamente en una economía mercantil, ¿sí? Bien, ahora, una vez que nosotros planteamos esta cuestión, ya entramos de forma directa, ¿sí?, en el capítulo 4. Evidentemente lo que está de alguna manera describiendo Adam Smith con respecto a esta situación es que a medida que una sociedad se va transformando en una sociedad de comerciantes, los productos del trabajo humano, es decir, los productos que nosotros tradicionalmente llamamos bienes y servicios, pero que son concretamente productos del trabajo humano, los productos del trabajo humano se empiezan a transformar o se empiezan a convertir en una mercancía. Vamos a ver que el término mercancía es un término muy utilizado fundamentalmente por la economía política clásica. ¿Y en qué sentido vamos a hablar de una mercancía? Bueno, la mercancía es concretamente un producto del trabajo humano que en definitiva no se realiza con el fin de la satisfacción directa de las necesidades del propio productor, sino que es un producto del trabajo humano que se realiza con el objetivo del intercambio. Entonces, cuando nosotros hablamos concretamente de una mercancía, decimos, bueno, ¿qué es entonces una mercancía? Si estamos viendo que los productores se van transformando en comerciantes, es porque también el producto de su trabajo se termina convirtiendo en un objeto de comercio. Y ese producto del trabajo es lo que nosotros denominamos mercancías. Las mercancías entonces tienen que ver con un tipo de producto del trabajo humano que no se destina a la satisfacción directa de necesidades, sino que se destina a la venta y por lo tanto al intercambio y muy probablemente para que el productor pueda disponer de otros productos en el mercado. Siempre doy, por ejemplo, un caso casi que raya en lo absurdo, ¿no? Imaginemos nosotros que somos un agricultor que produce tomates, ¿sí?, y por lo tanto ese campo tiene una facilidad enorme para la producción de tomates. Y los tomates, concretamente, nos sirven para alimentarnos a la mañana, hacemos mermelada de tomate, al mediodía hacemos ensalada de tomates y a la noche hacemos un jugo, ¿sí?, Bloody Mary, con jugo de tomate. Llega un momento en que el tipo se aburre de tanto tomate. Y entonces, ¿qué dice? Como tengo tanta facilidad para producir tomate, ¿por qué no utilizo una parte de mi producción, no para satisfacer mis necesidades, sino para intercambiar en el mercado? Este tipo se entera que quizás un par de hectáreas más allá hay un productor que tiene la misma facilidad para la producción de lechuga. Y entonces, ¿qué sucede? Ambos productores, de alguna manera, entran en una relación de cooperación voluntaria en donde dicen, yo te vendo mi excedente de producción de tomates por tu excedente de producción de lechuga. Entonces, ¿cuál es la clave? Que ese productor de tomates va a seguir produciendo productos para su propio consumo personal, pero va a producir una determinada cantidad de productos que se van a convertir en mercancías porque esos productos van a ser vendidos en el mercado con el objetivo de comprar o disponer de una producción o una parte de la producción ajena. ¿Qué quiero decir entonces con eso? Que a medida que la sociedad se va especializando en tareas diferentes, los productos del trabajo humano van asumiendo, van adquiriendo la forma de mercancías, ¿sí? ¿Y qué sería entonces una mercancía concretamente? Bueno,
una mercancía es un producto del trabajo humano donde, ¿sí?, tiene o donde posee dos, podríamos decir, características, dos rasgos, dos propiedades. Una mercancía es un producto del trabajo humano que tiene un valor de uso y un valor de cambio, ¿sí? Por eso, Adam Smith, al analizar el fenómeno de la división social del trabajo, se da cuenta concretamente que, evidentemente, para que exista división social del trabajo, los productos del trabajo humano deben aparecer bajo la forma de mercancías. Y la mercancía concretamente es esto, es un producto del trabajo humano, pero que tiene un valor de uso y un valor de cambio. Ahora bien, ¿qué sería el valor de uso de una mercancía? Bueno, el valor de uso, que es algo característico de cualquier producto, es la capacidad que tiene una mercancía para satisfacer determinadas necesidades humanas, ¿sí? Las mercancías se ponen en venta porque sirven para algo. ¿Y para qué sirven? Bueno, satisfacen de alguna u otra manera una necesidad humana. A veces esa necesidad es más directa, a veces es más indirecta, ¿sí? A veces, en ese sentido, puede ser más prioritaria o menos prioritaria. A veces esa necesidad puede ser básica o puede no serlo, o puede ser superficial. No nos importa esto. Lo más importante concretamente es que las mercancías siempre tienen un valor de uso. Y ese valor de uso es la que, o lo que nos permite satisfacer necesidades de algún tipo, es decir, que esas necesidades son satisfechas mediante el uso o el consumo de las mismas. Pero además de un valor de uso, las mercancías tienen otro valor, ¿sí?, que es la capacidad de una mercancía para intercambiarse por otra. Fíjense ustedes que mientras el valor de uso se agota en la esfera del consumo, el valor de cambio se realiza en la esfera del intercambio, ¿sí? Y entonces, ¿qué sería entonces el valor de cambio? El valor de cambio es la capacidad que tiene la mercancía para intercambiarse por otra. Es decir, cuando nuestro productor de tomates piensa en los tomates, piensa de dos maneras. Piensa en primer lugar en los tomates que va a producir para él mismo como valores de uso. Son tomates que van a satisfacer una determinada necesidad. Mientras que cuando produce los tomates que va a intercambiar con el productor de lechuga, de alguna manera está pensando no tanto en el valor de uso de esos tomates, no los va a consumir él, los va a consumir otro. Entonces, está pensando concretamente en el valor de cambio de los tomates. ¿Y qué sería el valor de cambio? La capacidad que tienen los tomates para intercambiarse por lechuga. Es decir, ¿en qué proporción va a poder intercambiar ese productor de tomates su producción o su fracción de producción fundamentalmente con la lechuga? ¿Va a poder intercambiar 1 kilo de tomates por 2 de lechuga? ¿Va a poder intercambiar 2 de tomates por 1 de lechuga? Es decir, es la proporción la que determina, en ese sentido, la que expresa el valor de cambio. Por lo tanto, Smith descubre que a medida que las sociedades se van volviendo cada vez más mercantiles, que las economías se convierten en economías de mercado, los productos empiezan a tener valores de uso y valores de cambio. Un valor de uso y un valor de cambio. Y entonces, concretamente, la pregunta que se va a hacer en principio Adam Smith es, bueno, ¿cuál es el importante en la economía? Es decir, si la palabra valor parece tener dos significados diferentes. Cuando hablamos del valor en el mercado, es decir, del valor de cambio, ¿de qué depende el valor de cambio? ¿Qué es lo que determina el valor de cambio? Piensen ustedes que el valor de cambio es un coeficiente de intercambio entre dos cosas. Si ustedes recuerdan el capítulo 3 de Castro y Leza, el coeficiente que permitía, por ejemplo, el intercambio del flujo real y del flujo nominal se llamaba precio. Lo que está preguntándose entonces Adam Smith cuando se pregunta por el valor de cambio se está preguntando por el precio, ¿sí? Es como si dijera, la palabra valor parece tener dos significados. Cuando hablamos de los valores de uso en nuestra casa, hablamos de, por ejemplo, qué rica que está la comida, es decir, la capacidad que tiene
un bien para satisfacer una necesidad. Estamos hablando de los valores de uso. Pero cuando vamos al mercado, no nos preguntamos cuán rica está, sino que nos preguntamos cuánto vale esa comida. Entonces, nos preguntamos por el valor de cambio, nos preguntamos por el precio. Y en definitiva, como el valor de cambio es igual al precio, la pregunta que se hace Smith es, bueno, ¿y de qué depende el valor de cambio? ¿De qué depende el precio de las cosas? ¿Cómo hacemos para determinar la capacidad que tiene una mercancía para intercambiarse por otra? Y entonces, luego de descartar diferentes alternativas, entre ellas fundamentalmente la alternativa mercantilista, que es la alternativa de la utilidad, en una, podríamos decir, en un ejemplo que no es del todo feliz para Adam Smith, que dio origen a una multiplicidad de equívocos, que es la denominada paradoja del agua y los diamantes. ¿Sí? En esa paradoja del agua y los diamantes, Smith se plantea entonces, parece ser que las mercancías que tienen un alto valor de uso tienen un bajo valor de cambio, por ejemplo el caso del agua, y aquellas mercancías que tienen un poco valor de uso, caso de los diamantes, tienen un elevado valor de cambio. Entonces, a partir de esa lectura y de ese ejemplo que es la paradoja del agua y los diamantes, la paradoja está puesta fundamentalmente por una razón. ¿Cuál es esa razón? Tratar de descartar el valor de uso como fuente de utilidad. Para Adam Smith, el valor de uso no tiene nada que ver con el valor de cambio. No es que las cosas son caras porque son útiles, porque de ser así, el agua debiera valer mucho más que los diamantes, porque el agua es mucho más útil que los diamantes. Pero como los diamantes, en definitiva, no, podríamos decir, valen mucho más que el agua, ¿sí? Entonces, ¿esto qué significa? Que no es la utilidad el determinante del valor. Y si no es la utilidad el determinante del valor, ¿de qué depende el valor de cambio? Bueno, la respuesta que da Adam Smith es que el trabajo es la fuente originaria del valor de cambio de las mercancías. ¿Qué significa que el trabajo es la fuente originaria del valor de cambio de las mercancías? Que el agua es, en definitiva, mucho más barata que los diamantes, aún siendo un valor de uso más importante o con un grado de importancia mayor, fundamentalmente ¿por qué? Porque el esfuerzo, el trabajo que exige obtener agua es muy inferior al trabajo que exige la obtención o la producción de diamantes. ¿Eso qué implica entonces? Mientras el agua está en la superficie, ¿sí?, de la Tierra, los diamantes están en las profundidades de la Tierra. Entonces, esto de alguna manera que lleva que para sacar, para extraer diamantes de alguna u otra manera por medio del trabajo, se requiere mucho más trabajo que para obtener una determinada cantidad de agua. ¿Sí? Entonces, la paradoja del agua y los diamantes, después vamos a ver que hay otras teorías, fundamentalmente la teoría marginalista, que hace una lectura diferente de la paradoja del agua y los diamantes, pero concretamente la lectura que vamos a seguir nosotros dentro de Smith es fundamentalmente esta. Smith termina descubriendo que es el trabajo la fuente originaria del valor de todos los bienes. ¿Sí? Bien, ahora, ¿en qué consiste entonces la ley del valor o la teoría del valor? Piensen que con esta teoría vamos a estar de alguna u otra manera unas 3 o 4 clases seguramente, ¿sí? Básicamente vamos a trabajar la teoría del valor en Smith, en Ricardo y en Marx, pero la idea de la teoría del valor, ¿qué nos dice? Muy sencillo, que el precio de las cosas, es decir, que las cosas tienen un valor en el mercado porque cuesta trabajo obtenerlas, producirlas y llevarlas al mercado. Entonces, si nosotros quisiéramos saber cómo se determina el valor de las cosas, deberíamos calcular, estimar, contabilizar el esfuerzo que implicó la producción y fundamentalmente
la distribución, el llevar ese producto al mercado por parte concretamente, en ese sentido, de un determinado productor. Entonces, por eso, cuando hablamos de la teoría del valor, decimos que es una teoría que explica el intercambio o que explica el precio de las mercancías en virtud de la cantidad de trabajo necesaria para producirlas, ¿sí? Por ejemplo, por eso Smith dice, bueno, las mercancías tienen entonces un precio real, ¿sí? Fíjense que la idea de precio real y precio nominal, de alguna u otra manera, nos remite a William Petty, ¿no? Con la idea del precio natural y el precio artificial. Esta idea de que no hay un solo precio, siempre para la economía política clásica hay dos precios, ¿sí? Y en ese sentido el precio real no es más que, o no son más que, las penas y fatigas que la adquisición de esa mercancía supone. Es decir, cuando nosotros decimos, bueno, ¿por qué en el mercado, supongamos, ¿no? Una gaseosa o una Coca-Cola de 1,5 litros vale 100 pesos? Y, por ejemplo, supongamos, ¿no? Un paquete de papas fritas vale, podríamos decir, 100 pesos en determinada cantidad, ¿no? Bueno, porque si valen lo mismo significa que representan la misma cantidad de penas y fatigas producir la Coca-Cola de 1,5 litros que el paquete de galletitas o el paquete de papas fritas en cuestión. Ahora bien, si por alguna razón estamos hablando, no sé, de un producto que valga el doble, no sé, pongamos por caso, una lamparita LED, bueno, en ese caso significa que para la producción de la lamparita LED se necesitó el doble de penas y fatigas, ¿sí?, que lo que se necesitó para la gaseosa o para las papas fritas. ¿Eso qué implica entonces? Que el valor de las cosas depende de cuán costoso, de cuán oneroso, en términos de penas y fatigas, en términos de trabajo, de alguna u otra forma, significó la adquisición de esa mercancía, ¿sí? Y fíjense esto, la segunda parte de la definición, que también es muy importante, tiene que ver con lo siguiente, dice Smith. Bueno, todo esto para la persona que la va a producir, pero para la persona que ya la ha adquirido, ¿sí? Y tenemos, por ejemplo, ese paquete de papas fritas o ese paquete de galletitas. Para la persona que ya la ha adquirido en el mercado, ese producto, ¿sí?, en su precio real, son las penas y fatigas de que lo librarán y que podrá imponer a otros individuos en el mercado. ¿Qué quiero decir con esto? Que el trabajo no solamente es, podríamos decir, la medida del valor de las cosas, lo que le da valor a las cosas, sino también el trabajo es algo así como la capacidad de compra que tiene ese individuo en el mercado. ¿Por qué? Porque para quien ya ha adquirido ese bien y puede, en ese sentido, disponer de ese bien, evidentemente el precio real de ese bien son las penas y fatigas que ese bien ya producido lo va a liberar, ¿sí?, lo va, en ese sentido, a eximir y que podrá imponer a los otros individuos en el mercado. Eso significa entonces que el trabajo no solamente es la fuente del valor, sino que es la moneda originaria, dice Adam Smith, con la que en todo tiempo y lugar se han comprado toda clase de bienes. En algún sentido, el trabajo funciona también como una capacidad de compra. Si yo tengo un producto que me costó, supongamos, 4 horas en términos de penas y fatigas, una vez que yo ya tengo esas 4 horas materializadas en el producto, puedo disponer de una cantidad semejante o una cantidad equivalente de esas 4 horas en el mercado, imponiéndoles a otros individuos la posibilidad o la necesidad de que produzcan un valor equivalente para realizar el intercambio, ¿sí? Entonces, siempre que hay un intercambio, hay cierta igualación en diferentes trabajos. Ni el productor de tomates ni el productor de lechuga estarían dispuestos a intercambiar su excedente productivo
respectivamente de no mediar esta situación, de no mediar una equivalencia más o menos práctica en términos de valor. ¿Por qué digo esto? Bueno, cuando el productor de tomates quiere intercambiar por la lechuga del productor de lechuga, va a decir, bueno, pero que nuestras producciones reflejen el grado de penas y fatigas que la adquisición de cada una de estas mercancías supone. ¿Sí? Ahora bien, en ese contexto, uno podría decir concretamente que la teoría del valor explica fundamentalmente el intercambio de mercancías cuando estas mercancías se intercambian directamente sin la mediación del dinero o sin la mediación de la moneda. Sin embargo, dice Smith que a medida que progresa la economía mercantil, en definitiva, se va volviendo cada vez más entorpecedor, ¿sí? Empiezan a aparecer muchos obstáculos vinculados al intercambio si nosotros tenemos que estimar el valor de las cosas en función del trabajo o en función de la cantidad de otras cosas que podemos adquirir a cambio. Por esto mismo, entonces, Smith señala que a medida que se fue desarrollando la economía de mercado, fue apareciendo o se empezó a desarrollar paralelamente un instrumento común de intercambio. Ese instrumento común de intercambio es la denominada aparición de la moneda. ¿Sí? ¿Qué sería entonces la aparición de la moneda? La aparición de una mercancía que sea aceptada socialmente y que permita resolver concretamente los diferentes obstáculos que impone una economía natural o una economía basada en el trueque. ¿Y en qué consiste básicamente la moneda? Bueno, la moneda sirve ¿para qué? Para que si un productor, ¿sí? Por ejemplo, quiere un producto de otro productor, pero el otro productor no quiere el producto del productor inicial, evidentemente no podría darse intercambio. ¿Sí? El ejemplo que da Smith es si el panadero, el carnicero y el cervecero. ¿Sí? Si el panadero quiere obtener carne, pero si el carnicero no quiere obtener pan, no habría intercambio, porque debe haber en el trueque mutua correspondencia de las necesidades. Entonces se inventa la moneda ¿para qué? Para resolver esas dificultades y promover el intercambio mercantil. Entonces, una vez que aparece la moneda, es más común, es más frecuente estimar el valor de las cosas por la cantidad de moneda que por la cantidad de trabajo o la cantidad de otras mercancías. Por eso pasamos del precio real de los bienes o de las mercancías a su precio nominal. ¿Y qué sería entonces el precio nominal? Es el precio real expresado en moneda. En un mismo tiempo y lugar, el precio real y el nominal de todas las mercancías guardan entre sí exactamente la misma proporción. Esto es lo que está estableciendo concretamente Adam Smith. Nosotros podemos analizar una mercancía en virtud de su precio. Su precio real, ¿qué es su precio real? Su valor, ¿sí? Pero ese valor luego se va a expresar concretamente en el mercado. Y en el mercado, la expresión de ese valor se va a expresar monetariamente. Entonces, cuando expresamos monetariamente el valor, hablamos de que esa mercancía tiene un precio nominal. ¿Y qué significa entonces que el precio real y el nominal de todas las mercancías guardan entre sí exactamente la misma proporción? Bueno, significa, ¿sí?, que el precio nominal es tan solo la expresión del precio real. Que entonces, si en ese sentido, vamos a ponerlo en este ejemplo, si una lamparita LED cuesta el doble de trabajo, ¿sí?, que una gaseosa Coca-Cola de 1,5 litros, el precio real y el nominal de todas las mercancías guardan entre sí exactamente la misma proporción. ¿Significa qué cosa? Que en términos monetarios, ¿sí?, por eso se puede hacer también la inversa, en términos monetarios, el precio monetario de
la lamparita LED va a ser el doble que el de la gaseosa Coca-Cola de litro y medio. ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que estamos planteando concretamente en relación a la teoría del valor? Que las cosas tienen un valor en función del trabajo, pero para estimar el valor de las cosas se utiliza generalmente el precio nominal. Y el precio nominal, en definitiva, no es otra cosa más que, ¿sí?, el precio real expresado en moneda. Bien. Y por último, así dejamos concretamente un tiempo como para hacer alguna que otra pregunta. Cuando hablamos de moneda, Smith analiza concretamente la idea de la moneda como un instrumento común del intercambio. La moneda aparece por las propias necesidades, por la propia propensión natural del hombre al intercambio, ¿sí? Entonces, por eso aparece la moneda. Pero lo que establece concretamente Smith es que la moneda tiene una particularidad. Cualquier mercancía en general puede ser una moneda. ¿Y qué significa que cualquier mercancía en particular puede ser una moneda? ¿Sí? Bueno, podemos hablar de que en sociedades primitivas la sal cumplió históricamente la función de moneda, que las cabezas de ganado cumplieron también en algunas sociedades la función de moneda. La moneda tiene que ver más bien con una función, pero esta función históricamente la han realizado en las diferentes economías mercantiles, básicamente los metales preciosos. Y entonces se pregunta Smith, bueno, ¿por qué los metales preciosos terminan convirtiéndose en moneda concretamente? Bueno, porque tienen algunas características y algunas ventajas que los diferencian de otro tipo de mercancías que han cumplido históricamente la misma función. En primer lugar, los metales preciosos tienen como primer rasgo el hecho de no ser perecederos. ¿Esto qué significa? Bueno, imagínense ustedes, una banana podría ser moneda, sí, ¿por qué no? Podría serlo, pero la banana tiene un problema. Al ser perecedera, ¿qué pasaría? En un lapso muy pequeño de tiempo perdería su valor, porque la pérdida del valor de uso, cuando la banana se pone negra, ¿sí?, implicaría también la pérdida de su valor de cambio. Entonces, las bananas en general, no son muy aptas para convertirse en moneda. Por ende, los metales preciosos tienen esa ventaja. No son perecederos. Y esto permite, por lo tanto, que puedan ser, de alguna manera, pueden ser acuñados, pueden ser guardados, pueden ser atesorados, etc. En segundo lugar, la segunda ventaja que tienen los metales preciosos es que son divisibles. Y al ser divisibles, esto los vuelve muy favorables para las relaciones de intercambio. ¿Por qué? Porque en las relaciones de intercambio se necesitan fundamentalmente unidades de medidas que puedan ser fraccionables. ¿Por qué fraccionables? Porque, bueno, imagínense ustedes, si utilizamos las cabezas de ganado, no podemos dar vuelto, ¿sí? Y entonces, para llevar adelante una transacción donde hay necesariamente equivalencia en términos de valor, evidentemente se necesita, ¿qué cosa? Mercancías que sean divisibles, que yo pueda, por ejemplo, saber que una onza de oro puede ser divisible en media onza de oro, un cuarto de onza de oro, una décima parte de onza de oro, etc. Y por último, la tercera ventaja que presentan los metales preciosos desde el punto de vista de la lectura de Smith es que tienen la otra particularidad, que son mucho más cómodos para realizar las operaciones de intercambio. ¿Por qué? Porque una pequeña diferencia en el peso se traduce en una discrepancia muy grande en términos de valor. ¿Qué significa esto? Imagínense ustedes si tienen que utilizar la sal. Bueno, ¿la sal puede ser una moneda? Sí, a ver, no es perecedera, está bueno, es divisible, pero no cumple esta tercera característica, no es muy cómodo para utilizar la sal. ¿Por qué? Porque una pequeña diferencia en el peso no tiene o no se traduce en una discrepancia muy grande en términos de valor. Imaginemos entonces que podemos comprar cosas muy pequeñas con sal, pero si queremos, si tenemos ganas, no sé, de comprar algo muy costoso con sal, la cantidad de sal que tenemos que llevar hace prácticamente muy dificultoso el intercambio. En cambio, con respecto a los metales preciosos, como son
tan valiosos, una pequeña diferencia en el peso, ¿sí? Una onza de oro, 2 onzas de oro, representa una discrepancia muy grande en términos de valor. Y eso entonces genera concretamente, ¿sí? Genera concretamente que sean, podríamos decir, instrumentos mucho más hábiles, mucho más eficientes a la hora de garantizar y a la hora de promover el intercambio. ¿Sí? Entonces, de esta manera, qué es lo que hemos trabajado concretamente? Hemos empezado con los aportes significativos que ha planteado la economía política clásica y fundamentalmente la obra de Smith, para llegar de alguna manera como a estas dos grandes conclusiones, un poco les decía anteriormente. En relación a la concepción de la riqueza, Smith modifica por completo, de alguna u otra manera, la lectura mercantilista, es decir, la riqueza tiene que ver con el trabajo. Repito, capítulo 5, todo hombre es rico o pobre de acuerdo al precio real, no de acuerdo al precio nominal. Todo país es rico o pobre de acuerdo a la cantidad de valor que produzca, está diciendo Smith, no en virtud de la cantidad de moneda que tenga. Cuando está planteando esta idea, Smith está de alguna manera separándose del pensamiento mercantilista. La riqueza tiene que ver con el trabajo, tiene que ver con el valor, tiene que ver con las penas y fatigas, con el aumento en la productividad. Y en segundo lugar, el segundo gran aporte donde se sientan las bases para la teoría moderna del valor, es donde Smith señala concretamente que detrás de lo que nosotros llamamos precio, hay algo que tiende a igualar las mercancías. Es decir, si dos cosas muy diferentes se encuentran en el mercado y se intercambian en la misma proporción, bueno, esa proporción está dada fundamentalmente por la cantidad de trabajo que insumió su producción. Es decir, la cantidad de trabajo, la cantidad de penas y fatigas necesarias para producir eso. Entonces, tanto la concepción de la riqueza centrada en el trabajo y fundamentalmente en la productividad, y la concepción de los precios con el anclaje en el valor, es quizás el elemento más significativo y el aporte más importante que realiza, bueno, al menos en esta primera parte, Adam Smith en La riqueza de las naciones. ¿Sí?